vamos a lo nuestro, Génesis capítulo 41, es esto lo que dice la palabra del Señor. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Oramos. Señor, gracias te damos una vez más en esta hora porque podemos disponer el corazón para escuchar tu palabra. Gracias porque podemos acercarnos para oír tu voz, para oír lo que tenés para decirnos en esta noche. Te pedimos que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón. Vos conocés bien cómo llegamos, qué situaciones estamos atravesando, y tu palabra es la que puede producir en nosotros el cambio que necesitamos. Tu palabra es la que puede producir fruto al 100%. Señor, por eso te pedimos en esta hora que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, que cuando tu palabra sea predicada pueda ser nuestra vida edificada, desafiada, Señor, hacia lo que tenés. Señor, queremos conectar nuestro corazón al tuyo. Padre, háblanos en esta hora. Usá mi vida, Espíritu Santo, con poder, con autoridad, con unción de lo alto, para predicar con denuedo tu palabra en esta hora. Queremos escuchar tu voz en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Volvemos sobre el texto una vez más. Génesis 41 del versículo 50 dice: durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo: Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo: Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Lleva como título el sermón de esta noche: borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Bueno, en Buenos Aires siempre me acuerdo que a la vuelta de casa de donde vivíamos teníamos un almacén, Don Valentín, se llamaba el almacenero, un hombre muy alto, era muy parecido al profesor Girafales, al actor del Chavo. Era muy alto y un tipo muy bueno, un hombre muy bueno. Recuerdo que a los 12 años me dejaba ir a trabajar. Me pagaba 10 pesos por día, así que yo iba temprano. En esos tiempos no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, me mandaba a cuidar el cajón de la Serenísima. No sé si lo tenía que cuidar yo, lo tenía que cuidar de mí, pero ahí estaba, 6 de la mañana, mientras no abría, el de la Serenísima dejaba ese cajón con productos y yo lo cuidaba como mi vida, ¿no? Y bueno, y ese era el almacén de barrio. El almacén de barrio, como todo almacén, tenía su libreta en orden alfabético, para cuando alguien no tenía dinero podía decir: no me fías, después te pago, ¿no? Y ahí se abría la cuenta, iba el nombre y se anotaba el monto de lo que se consumía, ¿no? Muchos quizás lo habrán hecho, quizás lo siguen haciendo algunos, pero me acuerdo de eso, y me acuerdo también de las veces que íbamos a saldar la deuda, ¿sí? Cuando mi mamá me mandaba a pagar, cuando cobraba, íbamos a principio de mes a saldar la deuda. Don Valentín, no, vengo a pagar, así que abría su cuaderno, sacaba la calculadora y hacía una gran suma de todas las cosas y luego tachaba. Muchas veces me ha tocado verlo, no solamente tachando, sino arrancando la hoja. Así que se hacía borrón y cuenta nueva, ¿no? Una cuenta nuevita para volver a sacar cosas y así sucesivamente. Ahora, la historia que vamos a ver hoy, voy a hacer un resumen de esta historia para luego tocar algunos detalles. Es la historia de José. José, el hijo favorito de su padre, junto a otros hermanos. Los hermanos lo odiaban porque su papá le tenía un cariño especial. Su papá le manda a hacer una túnica de colores. Sus hermanos lo odiaban demasiado, deciden matarlo, pero creen que matarlo no es la mejor opción, así que lo venden a unos mercaderes y le dicen a su papá
que su hijo había muerto por un animal salvaje, ¿no? Así que José es vendido, lo compra un alto funcionario egipcio, empieza a trabajar en la casa de Potifar y es tanto lo que Dios está con él que Potifar lo pone como mayordomo de su casa y empieza a tener gracia delante de los ojos de Potifar, para luego tener un altercado y una situación bastante particular con la esposa de Potifar. La esposa de Potifar deseaba, anhelaba tener relaciones con José, que la Biblia dice que era un muchacho muy, muy lindo, y José le decía, no, porque mi jefe me dio acceso a todo, menos a vos sos la mujer de mi jefe, yo no voy a hacer eso con vos. La cuestión es que lo buscaba una y otra vez, hasta que por despecho, porque no podía conseguirlo, acusa a José injustamente, falsamente, de que José había querido propasarse con ella. Así que Potifar manda a José a la cárcel, y estando en la cárcel compartió celda con el copero y el panadero del rey, del faraón. La cuestión es que estos muchachos tienen un sueño muy similar, los dos el mismo día, y preocupados por no saber qué significaba, José interpreta sus sueños. Al copero le dice, en 3 días te van a restituir a tu puesto, vas a volver a servir al faraón. Y al panadero le dicen, en 3 días faraón va a cortar tu cabeza. Y José le dice al copero, te pido por favor que cuando faraón te restituya, te acuerdes de mí, hagas misericordia conmigo. La historia no termina de la mejor forma, porque a los 3 días pasa lo que sus sueños decían, lo que José interpretó. El panadero muere, el copero es restituido a su puesto de trabajo, y la Biblia menciona claramente que el copero se olvidó de José. Y no solamente se olvidó, sino que por 2 años se olvidó. La historia sigue y Faraón tiene 2 sueños muy feos, donde ve 7 vacas gordas que salían del río, y luego 7 vacas flacas que se comían a las gordas, ¿no? Y luego tiene este sueño otra vez con unas espigas. La cuestión es que asustado por el sueño, no sabe quién lo puede interpretar, y ahí estaba el copero y se volvió a acordar de José. Lo mandan a llamar a José, José interpreta los sueños, le dice, Faraón, van a venir 7 años de muchísima abundancia como nunca antes, pero los 7 años posteriores a estos 7 van a ser de un hambre como nunca antes en la tierra, a tal punto de que van a borrar por completo los primeros 7 años de abundancia. Faraón cuando ve esto, decide ponerlo a cargo de su gestión, y José empieza a ser prosperado y la nación también. Este es el resumen general de la historia, luego puede leerlo, pero quiero hablar sobre esa historia. Y hablando del borrón y la cuenta nueva, José tuvo que hacer borrón y cuenta nueva sobre su vida. Este es el año de la unidad, o sea, es el año que deseamos que Dios trabaje en la iglesia, en nuestras familias, por sobre todas las cosas, la unidad. Y habíamos hablado, y todo este mes estamos viendo los temas sobre la unidad, ¿no? Solícitos en guardar una contribución generosa. La semana pasada, cuando hablábamos sobre la oración y hacer partícipes a los demás, y hoy Dios quiere hablarnos de la importancia del perdón, de la importancia de otorgar un perdón de corazón, para que verdaderamente podamos hacer borrón y cuenta nueva, y de esta forma contribuir a la unidad del Espíritu. Lo primero, el perdón de corazón produce acercamiento. El perdón de corazón produce acercamiento. Génesis capítulo 37, versículo 3 y 4 dice, Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica, pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. O sea, José era el más chico en ese momento de la familia, era el que llegó último, y uno pregunta, ¿qué pecado era haber nacido por último? O sea, ¿cuál era el inconveniente de haber llegado último a la familia? ¿Qué fue lo malo que hizo nacer? Pero de alguna manera sus hermanos lo odiaban por el simple hecho de que su papá tenía una preferencia
sobre él. Habrán leído seguramente estos días, falleció la mujer de 61 años que fue golpeada por su hijo en el mes de febrero, estuvo agonizando 2 semanas y no pudo soportarlo. La cuestión es que la policía dice que cuando él comienza la golpiza se da porque él le echaba en cara a ella que ella prefería más a su hermano. Y enojado por esa situación, enceguecido por esa situación, golpea de tal forma a su madre acá en Jardín América que su madre no soportó y murió esta semana aquí en el hospital. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que lleguemos a esas instancias donde nos sintamos divididos? ¿Cómo puede ser que los hermanos odien a José por el simple hecho de que su papá lo amaba más? ¿Cómo puede ser? ¿Cuál fue el pecado? Pero el enemigo es muy hábil para sembrar cizaña. El enemigo es muy hábil para dividir. Es experto en dividir. Es experto en buscar el lugar para meterse y empezar a sembrar cizaña en el corazón y en el pensamiento. Claro, la actitud de Jacob no fue la correcta. La actitud del papá de José no fue la correcta porque claramente mostraba una preferencia, pero tampoco fue correcta la actitud de sus hijos porque logró dividirlos, logró separarlos. Romanos capítulo 2, versículo 11 dice, pues Dios no muestra favoritismo, Dios no hace diferencias. Dios no tiene algunos especiales y a otros por aquí abajo. No, Dios no muestra favoritismo. A Dios no es que le encanta más pasar tiempo con los que son pastores o líderes y bueno, cuando puede con el resto de la grey. No, Dios no muestra favoritismos. La actitud de Jacob no fue la correcta, tampoco la de sus hijos. Ahora es verdad que siendo el más chico, gozaba de un favor especial. Y mi pregunta es, ¿cómo puede ser que alberguemos tanto odio en nuestro corazón hacia una persona? ¿Cómo puede ser que tengamos tanta diferencia dentro que comience a hacerse evidente en nuestro trato? Porque el texto dice eso. No solamente le odiaban, sino dice, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Ni una sola palabra. Porque cuando en casa la cosa se pone áspera, ¿no? Usted sabe que algunas cosas tiene que hablar sí o sí con su esposo, con su esposa, ¿no? Por más que estén enojados. ¿A qué hora te vas? No, o sea, ¿le diste comer al perro? No, o sea, preguntas básicas. Que por más que uno esté enojado, uno tiene que hacerlas. Pero el texto dice que ni siquiera eso, no dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Está en la ofensa que cargamos muchas veces, que no queremos soltarlo. Está en el enojo que nos provocó la situación. Está en el enojo que nos provocó el momento, que no tenemos intenciones de acercarnos. Es más, preferimos la distancia. Preferimos estar distanciados de la situación. No queremos soltar el perdón. Esta semana que pasó, y de paso le animo a que pueda ser parte de los grupos pequeños, esta semana hablábamos sobre esas palabras con respecto al ánimo, pero también hablábamos sobre esas palabras que podían llevarte a la ruina, que podían dominarte, que podían cambiar el estado de tu vida. Y hablábamos y meditábamos sobre esas palabras que provocan distancia. Iglesia, si vamos a guardar con solicitud la unidad del Espíritu, necesitamos acortar distancias. Si vamos a estar solícitos, si queremos contribuir generosamente, si queremos hacer borrón y cuenta nueva, necesitamos acercarnos y no distanciarnos. Miren, hay cosas que no se pueden arreglar con un mensaje de texto, ni con una llamada. Hay cosas que se necesitan hablar. Génesis capítulo 45, versículo 4 y 5 dice, por favor, acérquense, les dijo,
Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Fíjense lo que hace José cuando se vuelve a reencontrar con sus hermanos. Acérquense, soy José. Y José se preocupó por ellos. Cuando uno perdona de corazón, ese mismo perdón sincero nos lleva a preocuparnos por el estado del corazón del que te ofendió, del que te robó, del que te hizo mal, del que te dañó. Cuando hay un perdón sincero, ese perdón nos lleva a preocuparnos por el estado del otro. Porque José les dice: no se inquieten, ni se enojen con ustedes mismos por lo que hicieron. Eso es un perdón de corazón. Cuando te comienza a preocupar cómo está el que te ofendió, es una señal de que estás en el camino correcto. Porque el perdón de corazón produce acercamiento. El perdón de corazón no busca distanciar, no busca estar bien en consecuencia de la distancia. No, así va, estamos bien, estamos bárbaros. Él ahí, yo acá, ella de aquel lado, yo de este lado. Estamos bien así. No, el perdón de corazón produce acercamiento. Ahora, lo segundo es que el perdón de corazón es la muestra más clara de la sanidad divina. El perdón de corazón es la muestra de la sanidad divina. Génesis capítulo 45, versículo 7 dice: Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. En el proceso de José, Dios sanó su corazón. En el proceso que vivió José, Dios sanó su corazón. Por eso no había queja en el corazón de José. Por eso no encontramos en el texto bíblico queja alguna que profirió José. O sea, José pudo ver y podía ver la situación con ojos correctos. Ellos lo habían entregado, sus hermanos lo habían vendido, pero José miraba el propósito de Dios con su vida. Cuando nuestro corazón está sano, nuestras palabras están sanas, nuestra visión es sana, nuestro pensamiento es sano. Jesús decía en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca ¿qué cosa? Lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué es lo que habla? La boca. De lo que abunda en nuestro corazón, termina hablando la boca. Se termina diciendo. Y no es, uy, se me escapó. Es lo que abunda en el corazón. Es lo que estaba en el corazón y sale a través de lo que decimos. Ahora pensemos por un momento cuánto habrá durado la aflicción de José. Supongamos que fueron entre 10 o 15 años de su vida. Entre que estuvo trabajando con Potifar, entre que estuvo preso y demás cuestiones. Supongamos que fue un lapso de entre 10 o 15 años. Cuando Dios nos pasa por aflicciones o pruebas, cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, como hoy contaba Fer en la introducción, no son, primero que no son para toda la vida, y segundo, que son para hacernos madurar, son para hacernos crecer. Tienen un propósito. Eclesiastés 3, versículo 4 dice, y hay una larga lista en Eclesiastés, ¿no? Pero dice un tiempo para llorar y un tiempo para reír,
un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. La palabra hay tiempo, se la he dicho muchas veces, es kairos, ¿no? Habla del tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos es el tiempo que nosotros usamos, nuestras horas, nuestros días. De allí la palabra cronómetro. Y el tiempo kairos es un tiempo específico de parte de Dios con un propósito. Y cuando Eclesiastés enumera el listado de estas cosas, dice un kairos para llorar, un kairos para reír, un kairos para entristecerse y un kairos para bailar. Y así enumera todos los tiempos específicos de parte de Dios con un propósito. Ahora, el problema está en que Dios prepara estos tiempos para nosotros, para nuestra vida, con un propósito, pero por alguna razón nosotros nos encargamos de extender esta duración muchas veces. Dios prepara quizás un tiempo particular y nosotros decidimos seguir cargando con la amargura, cargando con la falta de perdón, cargando con el odio, con la indiferencia. Cuando queremos ser malos, sabemos cómo ser malos. Cuando queremos herir con palabras, sabemos exactamente qué decir. Cuando queremos victimizarnos, sabemos cómo. Y por alguna razón, cuando Dios prepara un tiempo específico, pareciera ser que nos encargamos de extender esa duración, por no aprender a soltar, por seguir pensando día y noche en lo que se dijo, en lo que pasó, en lo que se vio, en lo que nos hicieron. Y Dios diciendo, yo quise cambiar eso antes, mucho antes, pero no querés ser sano. Yo hace mucho tiempo que quiero cambiar eso, pero no querés ser sano. Y creo que a veces tenemos el tupé de decirle a Dios, no, ¿de qué cosa, Señor? Si yo estoy bien, yo estoy bárbaro, me siento bien, estoy sano. Un Dios queriendo cambiar las cosas y nosotros no queriendo soltar, no queriendo ser sano. Efraín y Manasés llegan a la vida de José en el tiempo de la abundancia. En ese lapso de 7 años de abundancia en Egipto es donde llegan los hijos de José a su vida. Es donde estaban juntando el grano para el tiempo difícil. Y claramente la llegada de sus hijos fue un momento clave, como lo es para todos. La llegada de los hijos marca un momento especial para todos. Un momento clave. No son momentos, otros momentos más. Son momentos claves de la vida. Por eso la importancia de tomarlos así. La importancia de los nombres. O sea, no es ponerle un nombre porque solo nos gusta. Tiene un significado el nombre. Tiene algo detrás. Y yo me imagino el momento donde se entera José que esperaba a su primer hijo. Y en ese momento no existía la ecografía 4D ni 3D. O sea. Así que había que esperar hasta que el bebé naciera para saber qué era. Y de pronto nace. Y es un varón. Y de pronto llega ese momento. Y ahí está José mirando a su primer hijo. Y tiene la tarea de darle un nombre a su primer hijo. Tiene la tarea de darle un nombre para toda su vida. Y un nombre que marca ese momento clave. Y la llegada de su hijo fue el momento clave para exteriorizar el proceso que José vivió internamente. Fue el momento justo para evidenciar la sanidad de su corazón. Y tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Manasés es, Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos. Y Efraín, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. No le puso cualquier nombre.
Cuando vio al primero le dijo: Manasés, porque Dios me hizo olvidar toda la casa de mi padre, todos los sufrimientos. Iglesia, Dios quiere sanar hoy tu corazón. Dios quiere sanar hoy tu corazón. Dios quiere producir una sanidad como nunca antes en tu vida a través del perdón. A través de esa situación que todavía no soltaste. El perdón de corazón es la muestra de la sanidad divina. Y por último, el perdón de corazón otorga la bendición del olvido. El perdón de corazón otorga la bendición del olvido. Ese perdón produce acercamiento, es la muestra de la sanidad divina, pero también otorga la bendición del olvido. Génesis 50, versículo 16 dice: por eso le mandaron a decir, antes de morir tu padre, le estaban hablando los hermanos a José, dejó estas instrucciones: díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que, por favor, perdona la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. ¿Saben qué? José perdonó 3 veces a sus hermanos. No una vez, no 2 veces, 3 veces perdonó a sus hermanos. Ahora, ¿saben lo que marcó la diferencia en el proceso de José? ¿Saben lo que hizo la diferencia en su vida desde que lo venden hasta que llega a ser mano derecha del faraón? Que su corazón siempre estuvo abierto a ser sano. El corazón de José siempre estuvo abierto y dispuesto a ser sanado. Y para ser sanado es necesario el olvido. Para ser sanado es necesario que junto al perdón venga el olvido. José perdona 3 veces a sus hermanos. La primera vez es cuando nace su hijo Manasés y Efraín. Nace Manasés y él dice: Dios me hizo olvidar, Dios me hizo fructificar. Ahora, ¿saben lo increíble de esto? Es que José decide perdonar a sus hermanos sin verles, sin saber si sus hermanos seguían siendo los mismos tipos desagradables, sin saber si sus hermanos lo seguían odiando, sin saber si sus hermanos disfrutaban de que José no estuviera en la casa. José, sin saber todo eso, José decide perdonarles, tomó la decisión de perdonarlos. Y a veces hay gente que dice: hasta que yo no vea cambios considerables, no voy a perdonar. Hasta que yo no vea un cambio de actitud, yo no voy a perdonar. Hermano, iglesia, el perdón va más allá del cambio en el otro. El perdón va más allá de lo que el otro hace. El perdón lo damos en obediencia, entendiendo que si necesitamos perdonar es porque alguien nos lastimó, y si alguien nos lastimó necesitamos ser sanos, y si quiero ser sano necesito perdonar. Ese fue el primer perdón. José dijo: Dios me hizo olvidar. Ya no llevo un registro de lo que mis hermanos hicieron. Ya no llevo un registro de lo que mintieron. Ya no llevo un registro. La Biblia dice que sus hermanos vieron la angustia en su corazón cuando José les rogaba que no le vendieran. Esa imagen choquea a cualquiera. Esa imagen es perturbadora, no te deja dormir. Esa imagen y esa escena puede provocar un odio desmedido. Hace un tiempo les contaba que cuando estaba pastoreando en Posadas,
una chica había decidido estudiar y meterse en la policía y le pregunté con ingenuidad qué decisión, por qué había decidido entrar a la policía, y ella sin dar vueltas me dice: mi mamá se juntó con un hombre, lo trajo a casa y ese hombre espía a mis hermanas mientras se bañan todos los días. Así que voy a meterme en la policía para estudiar, graduarme, y que cuando me den mi arma reglamentaria, el primer tiro que voy a dar, se lo voy a dar a esta persona. Gente que vive cegada por el odio, gente que vive sus días una y otra vez deseando mal, deseando que las cosas empeoren para los otros, deseando que Dios no los bendiga, que Dios no haga cosas buenas, que nadie les tenga en cuenta, porque no merecen ser amados, porque no merecen ser perdonados, porque nos dañaron mucho. Es que el perdón se da en obediencia, entendiendo la necesidad que tenemos de ser sanos. Ahora, José les otorga ese perdón sin haberles visto. Ahora les vuelve a perdonar en el capítulo 45, cuando dice: yo soy José, yo soy José. Yo soy el que vendieron, pero quédense tranquilos, no tengan miedo, no se pongan mal, porque Dios hizo todo esto para preservación de vidas y de muchos, no solamente de ustedes. Quédense tranquilos. Otra vez José manifestando su perdón genuino, sincero, de corazón. Y por tercera vez les vuelve a perdonar en este capítulo 50. En una situación donde su papá muere y sus hermanos van a hablar con José de nuevo. Ahora, esta palabra de hoy no es solamente para los que tienen que perdonar. Esta palabra de hoy no es solamente para los que tienen algo que resolver y perdonar, sino también para aquellos a los que le toca recibir el perdón. Porque muchas veces sana el dañado, pero el que hizo el daño todavía se sigue machacando la cabeza. Sana el que fue dañado, pero el que hizo el daño todavía tiene raíz de amargura. El capítulo 50, versículo 15 dice: al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José, escucha la conclusión, concluyeron: tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Esa gente no se perdonó nunca. Esa gente no se perdonaba lo que hizo sin saber. Y fíjense cómo ponía en la misma bolsa a un hermano que ya les había perdonado. Pero lo ponían en la misma bolsa. Ahora sí, ahora seguramente José tiene la oportunidad de vengarse, de darnos duro, de devolver aquello que una vez hicieron. ¿Saben cuál es el secreto del verdadero perdón? Olvidar. Olvidar. Porque a veces queremos retener ciertos estados en nuestra vida y no podemos ver que necesitamos seguir avanzando. Hoy estaba a la tarde con el sermón en esta parte. Y le dije a Dios que iba a hacer algo con lo que había en la oficina. En la oficina están los libros de actas de la iglesia. Pero ¿sabe qué? Le pedí perdón a Dios. Porque esos libros, y no fue con la intención esa, quiero aclarar. No fueron escritos con esa intención. Pero esos libros cuentan la miseria. Cuentan la miseria de personas de la iglesia. Y yo digo, ¿quién soy yo para tener un registro de algo que Dios perdonó? ¿Quién soy yo para hacerle leer a otro lo que alguien años atrás hizo? ¿Quién soy yo para llevar un registro de lo que Dios echa en lo profundo del mar? Le dije, Señor, no sé, pero esta semana te prometo que voy a hacer algo. Porque a veces queremos retener ciertos estados y momentos de nuestra vida
Porque no vamos a olvidar. No, se la tenemos junada, acá lo tenemos, acá, y ahora no puedo, pero cuando pueda me va a escuchar, y cuando pueda le voy a cantar las 40, y cuando pueda. No podemos ver que necesitamos seguir avanzando. No podemos frenar nuestra marcha. No podemos seguir condicionando la marcha de otro por lo que pasó hace 30, 40, 50 años. Por lo que pasó hace un año, por lo que pasó hace 2. No podemos seguir cuestionando y frenando la marcha de otro por eso. Porque las situaciones pueden llevarnos a esas instancias. ¿Sabe cuántas veces José tuvo que cambiarse su túnica en su vida de manera importante? 4 veces. La primera túnica fue la de colores que le dio su papá. A esa se la arrancaron sus hermanos. Y uno podría decir, no, pero esta túnica que mostraba que yo era el preferido y demás. A esa túnica le sigue la túnica de siervo, de administrador. Y esa se la arranca una mujer echándole la culpa injustamente. Y uno dice, no, pero esta era mi posición, esta era mi túnica, esta era lo mío, ¿cómo me van a sacar esto? La tercera túnica es la túnica de preso, que él mismo se arrancó. Lo manda a llamar el faraón y dice que él cambió su ropa, se lavó la cara, se peinó y se fue a presentar a faraón. Y la última túnica que le ponen es la del palacio. Es la del lino, ni siquiera era lino fino. La Biblia dice era lino finísimo. Iglesia, es necesario que muchas veces te despojen o te despojes de tu túnica anterior. Porque hay otra túnica que te está esperando. Pero a veces es necesario que te sea quitado. No, es que no puedo, es imposible. No, pastor, estoy pasando por el problema. No me vengas a hablar de perdón. No me vengas a hablar de que yo tengo que olvidar porque lo tengo en mi mente todo el tiempo. Lo veo y aparece en las redes y lo escucho. No me pidas que perdone, no me pidas y menos que olvide. Es que así es la sociedad, ¿no? Ese es el eslogan de ciertos días. Ni perdón, ni qué, ni olvido. ¿Saben qué? Yo le sirvo a un Dios y le servimos a un Dios que puede producir un Manasés. Porque antes de un Efraín, antes de ser bendecidos, fructificados, antes de que las cosas mejoren, tiene que nacer un Manasés. Antes de que Dios nos haga fructificar, necesita hacernos olvidar y perdonar. Miqueas 7:18 dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, si Dios perdona y si Dios olvida, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? ¿En qué pozo tan profundo te echaron que no podés perdonar? ¿En qué pozo tan oscuro te echaron que no podés soltar el perdón? Quiero que sepas que te está esperando una túnica de lino finísimo. No podemos pretender unidad en nuestra familia, en la iglesia, si no perdonamos, si no olvidamos. No podemos pretender unidad, porque seríamos hipócritas. No podemos seguir viéndonos a la luz de los pecados de ayer. No podemos seguir mirando a los otros a la luz de sus errores, porque seríamos hipócritas.
porque tendríamos que mirar los nuestros, porque tendríamos que mirar la cantidad de veces que Dios nos perdonó. Pero Dios se olvida, Dios hace borrón y cuenta nueva. ¿Y quiénes somos nosotros para no hacerlo con nuestros hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para retener en la memoria la falta? ¿Te das cuenta que muchas veces filtramos por lo que se hizo? Volvemos a desconfiar de la gente por lo que se hizo, por lo que dijo, por lo que fue. ¿Cómo perdono y olvido? Dejando de ver lo que me hicieron y empezando a ver lo que Dios hizo por mí. Porque Dios me perdonó. No una, muchas veces. Su amor cubrió en mí multitud de errores. ¿Y cómo voy a retener en la memoria lo que me hicieron a mí? Hoy me acordaba cuando salimos con mi mamá y mis hermanos de casa, que vino la policía, mi padrastro que ya no está, había querido matar a mi mamá y me llamó, estaba en la reunión, en el culto, y fui a casa y fui enojado con Dios. Porque le dije, Señor, yo te sirvo y Señor, ¿y por qué esto? O sea, ¿por qué? ¿Qué te cuesta cuidar a mi mamá? ¿Qué te cuesta cuidar a mis hermanos? La vergüenza de, había como 4 camionetas de la policía, los vecinos afuera, mi mamá tirando la ropa ahí en la puerta de casa. Una escena innecesaria. Y me sentí ofendido con Dios. Pero yo también tuve que perdonar. Yo también tuve que otorgar perdón. No, pero si era Él el que quería hacer las cosas con mi mamá, el que quería destruir la paz en casa, que venga Él a pedir perdón. Ah, qué bueno que se murió. No, qué bueno que Dios tuvo misericordia de Él, porque antes de irse pudo arreglar sus cuentas con Dios, pudo arreglar las cosas con mis hermanos. ¡Qué injusto! Alguien que hizo tanto mal, justo en el último momento, ¿Dios se acuerda? Sí. ¿Quiénes somos nosotros para negar la misericordia de Dios? Pero si no suelto las vestiduras, me voy a quedar en prisión todo el tiempo. Si sigo pensando en lo que me hicieron, quizás no escuche la voz del que me está llamando. Y quizás siga aferrado a la ropa de prisión en ese pozo oscuro, llorando, renegando, no hablándole bien al otro porque no lo puedo ver. Mantengo la formalidad, pero por dentro no lo soporto, no lo puedo ver, lo esquivo. Necesitamos ser sanos. Pero ¿y cómo hago, pastor? Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué, iglesia? Manasés no es yo olvidé todo, yo pude perdonar. ¿Sabes lo que es Manasés? Es Dios me hizo olvidar. Pero para que Dios me haga olvidar, necesito perdonar. Es Manasés. Y a todos nos gusta Efraín, porque es la bendición. Es Dios bendiciéndonos y fructificándonos. Pero para Efraín es necesario Manasés, que Dios nos haga olvidar. El perdón de corazón produce acercamiento. Es la muestra de la sanidad divina y otorga la bendición del olvido. ¿Por qué no estás de pie y cerrás tus ojos en esta hora? Y quiero que tomes unos momentos para reflexionar, porque hoy Dios fue muy claro. Que tomes unos momentos antes de salir hacia tu hogar
para reflexionar en lo que hoy estás viviendo, en las situaciones que hoy te están rodeando. Porque la sensación primaria y el sentimiento primario es: no quiero perdonar, no pienso olvidar, no pienso hablarle bien, no pienso cambiar la postura. Y nos ponemos en un rol de juicio cuando nos olvidamos que Dios perdonó y sigue perdonando nuestros errores. Nos olvidamos que Jesús murió en la cruz por nuestro pecado, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. No fue el castigo de algunos, de los más malos, de los peores, no. Nuestro pecado, todo nuestro pecado fue en una cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. Nos dio ejemplo en conducta, en fe, en vida. ¿Por qué todavía seguís aferrado al enojo, al odio, al resentimiento? ¿Cuál es el pozo en el que hoy quizás te encontrás? ¿Cuál es la túnica que te cuesta alargar? ¿Qué palabras fueron las que lastimaron tu corazón? ¿Qué situación te llevó a distanciarte de tus hermanos de la iglesia? ¿Qué situación te llevó a ser distinto? Porque no puede existir verdadera unidad si no hay perdón. Y si al perdón no le sigue olvido. Pastor, pero es que me cuesta tanto olvidar. Es que no lo hacemos. En el momento en que decidimos ser sanos, Dios comienza a obrar su sanidad en nuestro corazón. Hoy cantábamos: Señor, aquí estás sanando mi corazón. Y eso es lo que el Señor vino a hacer en esta hora. El Señor vino a sanar tu corazón, iglesia. El Señor vino a derramar de su aceite fresco sobre tu vida para sanar el corazón, para que puedas soltar perdón. Quizás es el perdón hacia tus familiares, hacia algún tío, hacia algún primo, hacia alguna tía, hacia su papá, tu mamá, hacia algún vecino. Quizás es el perdón hacia los compañeros de trabajo, algún jefe, algún líder, algún pastor, algún perdón, algo que te lastimó, te hirió y cambió tu corazón. Y cambió tu perspectiva. Y logró que en vez de hablar de manera pacífica, de manera amable, haya indiferencia en tus palabras. ¿Qué fue lo que en el proceso o lo que hoy te está haciendo doler? Porque Dios quiere que nazca Manasés sobre tu vida. Dios quiere que te abras a la sanidad para que Él pueda hacer nacer sobre vos tu Manasés. Dios quiere hacerte olvidar. Dios quiere hacerte olvidar aquella noche. Dios quiere hacerte olvidar lo que te hicieron. Dios quiere hacerte olvidar lo de las palabras que te hablaron. Dios quiere hacerte olvidar. Es noche para que nazca tu Manasés.